Hubo un tiempo en el que yo me sentía completamente esclavo del deseo de sentirme validado socialmente. Era tanto mi egocentrismo que me generó muchísima inseguridad por no estar a las expectativas que yo creía que los demás tenían de mí. Antes de dejar las redes sociales, yo me iba a acostar, me lavaba los dientes e inclusive en los momentos de divagación, mi cabeza se iba a pensar en la vida de las demás personas. Personalmente me generaba bastante inseguridad el pensar lo fantástica, lo idóneas, lo espectaculares y felices que eran la vida de las personas que yo consumía por redes sociales. Y claro, al ver esas vidas tan específicamente hechas y preparadas, editadas, viendo la mía decía, ¿qué está pasando acá? Ese vacío se ampliaba. Con el tiempo comprendí que las redes sociales son un lugar exclusivamente para ir a compararse con la vida de los demás. Y eso, para ser algo que está completamente editado y minuciosamente preparado, termina siendo bastante perjudicial para la gente que las consume. Con exactitud no me acuerdo qué o cuál fue el momento de inflexión el que me llevó a dejar por más de un año las redes sociales, pero sí recuerdo que tuvo un papel fundamental el hecho de esa angustia constante de no sentirme al margen de lo que yo veía. Es decir, tenía los estándares más altos por lo que veía, pero mi estilo de vida no parecía estar a ese mismo nivel. Al principio me sentía un tanto extraño y la verdad hasta un poco aislado, pero con el tiempo eso lo fui normalizando. Fue un tiempo donde ya no me sentía tan preocupado. De hecho, hasta tenía más energía y capacidad de estar en el presente. También noté que hubo un fuerte cambio en mi enfoque, también en los inputs que me llegaban en momentos de divagación, dando más espacio a generar nuevas ideas, a también a plantearme nuevos objetivos, que eso fue crucial. Fue también donde empecé a consolidar mi rutina y también empecé a hacer ejercicio, a querer aprender de diversas personas que pese a la distancia, muchas de estas se terminaron convirtiendo para mí en mentores. Algo que también resaltaría es que bajaron mucho mis ansias por esa necesidad de ser validado socialmente, cosa que me llevó a no ni siquiera tener la necesidad de hacer actividades que hacía por mero hecho de aparentar, como fiestas, como drogas, como alcohol y todo tipo de cosas que podrían ser placenteras en ese momento, pero a la larga, es decir, los efectos secundarios tendían a ser bastante deprimentes y la verdad no resultaban para nada placenteros. Es decir, sacrificabas todo por un pequeño momento de placer, el cual, si vemos a largo plazo, ni siquiera solo viendo a largo plazo te das cuenta de que no te satisface, es decir, aumenta ese vacío que de un principio tienes. Con el tiempo decidí volver a utilizarlas con un fin más práctico, pero de todas formas ya me sentía más tranquilo, así que estaba más bajo control. Esa constante necesidad de saber lo que los demás estaban haciendo simplemente ya no me generaba tanta adicción como de un principio. Es decir, no tenía esa vocecita que estaba constantemente diciéndome revisa tus redes, o de manera automática me hacía sacar el teléfono para revisarlo. Y sin necesidad de saber cómo era la vida de las demás personas en cada momento. De hecho, me sentía bastante aburrido de hacerlo. Al ya conocerme mejor y entender mejor cómo funciona el comportamiento humano, ya no tenía esa preocupación, es decir, ya podía estar con una mejor relación. Poco a poco fui compartiendo más y más contenido hasta que decidí anunciar que iba a abrir nuevas plataformas donde compartiría más de estos nuevos hábitos que estaba generando a mayor profundidad, compartiendo además aprendizaje, cosas que seguía aprendiendo y sobre todo experimentando. Con mucho más autocontrol de mi parte, pude entender y ver la herramienta que podían llegar a ser estos medios de comunicación
en los cuales hasta la fecha de hoy sigo y quiero seguir compartiendo. Y bien, si no lo has hecho aún, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde subo contenido frecuentemente desmenuzando el comportamiento humano, lo cual me ha llevado a este tipo de conclusiones acerca de las redes sociales, pero acá te lo explico mucho más en profundidad y de manera más detallada, pero de manera más específica y breve, para que puedas disfrutar más de estas píldoras de información, además de subir actualizaciones de mi día, de las cosas que voy logrando y haciendo en general, para que nos podamos conocer mejor. Así que ya sabes, si te interesa aprender más sobre el comportamiento humano, estás completamente invitado aquí, ya que en mi Instagram vas a encontrar de todo lo relacionado. Por ejemplo, un mecanismo que aprendí con el tiempo de cómo funcionan las redes sociales es un mecanismo que se le conoce como la recompensa variable, muy utilizado en los casinos, donde en estas máquinas tragamonedas, las las perras, no me acuerdo cómo se llama. Eso mismo utilizan las redes sociales a la hora de querer darte un estímulo, pero no siempre es la recompensa que tú esperas, sino puede variar día tras día, momento tras momento, pero de que va a estar, va a estar. Por eso es mucho más adictivo de el saber siempre en qué momento va a estar. Esa incertidumbre juega muchísimo al favor de que nosotros nos mantengamos siempre atentos de ella. Conclusión. Mi intención para nada es decirte qué hacer, tampoco motivarte o que pienses acorde a lo que te estoy tratando de explicar. Más bien va a que tú, con tu propia experiencia y única experiencia, puedas sacar tus propias conclusiones viéndote reflejado en la historia que te acabo de presentar. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido de experiencias, te invito a que te suscribas, le des clic a la campana para que así YouTube te avise cuando subo un nuevo video, si es que avisa. Te agradecería muchísimo que me dejases acá en los comentarios qué te ha parecido esto, qué conclusiones sacas, qué lecciones te llevas. Así más personas se podrán beneficiar de tu experiencia. Personalmente podré mejorar este contenido gracias a tu feedback, además de que a YouTube le encanta. Favorece mucho el algoritmo, así que te lo agradecería mucho. Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima.